hecho indudable en estos 2000 años de cristianismo y que seguramente compartimos ustedes y también yo, es que hay gente que adhirió a la fe cristiana, somos cristianos. Y hay una buena pregunta para hacerse, es si es racional nuestra fe. Chesterton solía decir que cuando él se hizo cristiano no es que se sacó la cabeza, como una imagen que no es que dejó de pensar. Y muchas veces nos encontramos con planteos así. E interiormente a veces tenemos como esa pregunta, ¿se puede ser plenamente racional, una persona normal, una persona pensante, una persona inteligente y también tener fe en Dios? Bueno, Newman se mete de lleno en este tema. Él quiere probar la razonabilidad de la fe y de hecho a esto le dedica una de sus obras más importantes que se llamó El asentimiento religioso, donde trata de analizar cómo es el camino a través del cual un ser humano, una persona, adhiere y llega a ese acto de fe. Se plantea, y el planteo parte de unir dos cosas que aparentemente son distintas. Por un lado, la objetividad de la fe, que la objetividad de la fe hace referencia al contenido. Es decir, el contenido de nuestra fe lo compartimos y no es cambiante. No es que en los primeros 10 siglos se creó una cosa, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los segundos 10 siglos no es que va cambiando. Ni tampoco es tan variable de persona a persona. El cristianismo no es el federiquismo o la fe que cada uno quiere cortar y armar a su medida. Es decir, hay un aspecto objetivo, pero a su vez hay también un aspecto subjetivo, que significa cómo cada uno de nosotros llegamos a ese acto de fe. Newman se propone este tema para demostrar en primer lugar que la fe no es irracional, todo lo contrario, que es posible y que también es algo puramente y sumamente humano. Para demostrar cómo es ese camino o analizar cómo es ese camino a través del cual nosotros los cristianos llegamos a la fe, en primer lugar empieza por derribar un camino, que también es un camino posible a través del cual el hombre alcanza conocimiento, que es lo que se llama la demostración. Es un modo que los seres humanos tenemos de alcanzar la verdad, que está representado en esos clásicos silogismos. Por ejemplo, todo hombre es racional, Federico es hombre, Federico es racional. Mucho de lo que conocemos lo conocemos a través de este modo, este ejercicio de la razón. Pero Newman dice que esto no sirve para la fe, que es incompleto. De hecho, en el tiempo de Newman estaban muy en boga toda una serie de manuales y de libros que hacían como una lista, enumeraban todos los argumentos racionales para la existencia de Dios. Y Newman es un poco crítico con respecto a eso. Fíjense lo que dice el mismo Newman con respecto a este modo de acercarse o de intentar demostrar la fe. Dice, en realidad, de todo el conjunto de cristianos, ¿cuántas personas suponemos que durante un siglo han llegado a la fe o se han mantenido en ella, ante todo por la percepción íntima y viva de la fuerza de la que se denominan técnicamente garantías o pruebas racionales? ¿Y por qué son tan pocos? Newman constata en la realidad que no es ese el método a través del cual la gente llega a la fe. En primer lugar, porque no hay un argumento tal el cual uno lo lee, lo expone y eso necesariamente lleva a una persona a la fe. Pensalo con tus amigos. Sería muy fácil. Si hubiese una especie de libro o una especie de fórmula matemática que uno lo lee, mirá, ya está, tenés que creer en la existencia de Dios. Newman se da cuenta que no es así, que tampoco el ser humano funciona de esa manera, que por más que haya 100.000 razones o 100.000 argumentos racionales, no es ese el camino humano general a través del cual las personas llegan a la fe. No es que le quita validez a los argumentos racionales, de hecho les da su validez y les da su importancia, pero dice que no funciona de esa manera, no es que no existe un argumento, una demostración tal para que una persona pase de no tener fe a tener fe en Dios. Y lo constata en eso, en el hecho que si no, no existirían personas que rechazan la fe de una u otra manera.
Entonces Newman dice que las pruebas que la fe ofrece son más bien débiles, es decir, no son concluyentes en sí mismas y también son modestas. Tienen su lugar, pero no son suficientes para que una persona sin más abrace la fe. Ahora bien, si no es a través de las pruebas racionales, ¿cuál es entonces el camino a través del cual llegamos a la fe? Si no es a través de una demostración. Y aquí es donde Newman desarrolla su propia teoría, lo que se llama las probabilidades antecedentes, que significa un modo humano a través del cual, el modo que más se ajusta a la realidad de cómo las personas se acercan a la fe. ¿Qué son estas probabilidades antecedentes? En primer lugar, no son un argumento, sino que son un conjunto de argumentos, indicios, experiencias, pruebas racionales, que no de manera individual, sino en su conjunto, tienen la fuerza para llevar a la persona al acto de fe. Podemos imaginar como una especie de centro y todas flechas que individualmente van apuntando a esa misma conclusión. Ninguna de ellas individualmente tienen la suficiente fuerza para lograrlo o para producirlo, pero todas en su conjunto, cada una de ellas, sumadas, acumuladas, tienen fuerza de prueba y permiten a la persona alcanzar la certeza de la fe. Newman considera que estas probabilidades antecedentes las hay algunas que son más objetivas y otras que son más subjetivas. Dentro de las objetivas hay unas cuantas. Muchas son aquello que recién decíamos acerca de las pruebas racionales. Por ejemplo, los caminos o las pruebas cosmológicas de la existencia de Dios. Otra puede ser, por ejemplo, la existencia del hombre, que somos un ser muy extraordinario, que no se explica solamente desde un punto de vista material. La búsqueda de sentido que tenemos, la capacidad de amar que tenemos, la libertad que nos ha sido concedida. Una que Newman considera bastante es el tema de la conciencia. Newman se sorprende de que adentro de todo hombre, de cualquier cultura y de cualquier momento de la historia, esté esta voz presente que nos reprende cuando hacemos las cosas mal y nos felicita, nos congratula cuando hacemos las cosas bien. Él dice que esa voz es de alguna manera la presencia de un legislador o de alguien que ha ordenado las cosas y ha ordenado nuestro propio corazón adentro nuestro. Fíjense cómo lo describe. La conciencia proporciona a nuestra mente una imagen real de Dios como medio para nuestra adoración. Nos da la regla de lo que está bien y de lo que no lo está, como una regla que proviene de Él, como un código de deberes morales. Es una regla, pero que no proviene de nosotros, que proviene de Él, de ese legislador que recién mencionaba. Por eso dice Newman que esta prueba racional, si se quiere, de la existencia de Dios, como podría considerarse, no solo nos dice que Dios existe, sino que nos dice algo de Él, nos revela algunos de sus atributos, por ejemplo que es justo, por ejemplo también que es bueno. Hay otros argumentos racionales, más bien objetivos. Podemos pensar, por ejemplo, los milagros. Uno que tenía mucha fuerza en los primeros años del cristianismo era también las profecías, el cumplimiento de las profecías. Todo lo que durante años se dijo que iba a suceder, finalmente sucedió. Otros hacen también a la misma vida de Jesús, el hecho de la resurrección, el acontecimiento de la resurrección y la tumba vacía, o también la explosión del cristianismo en todos esos primeros años, la expansión de la iglesia. Un montón de razones individualmente, las menciono rápido, ustedes seguramente las habrán escuchado alguna vez, pero que son todas más bien racionales, que tratan de mostrar que si Dios no existe no tienen tanto sentido, pero todas como probabilidades antecedentes, como esas flechas que apuntan a la existencia de Dios, tomadas en conjunto, adquieren más valor. Pero no solamente las hay objetivas, sino que también las hay subjetivas, y aquí es donde entra la experiencia personal. Dice Newman que nos equivocaríamos mucho si descartáramos las subjetivas por considerarlas irracionales. De hecho, gran parte de nuestra vida, todos los valores afectivos, las personas que elegimos y las grandes decisiones de nuestra vida son subjetivas, son emocionales, son tan fundadas en la experiencia personal y sin embargo son totalmente racionales.
El día que cuando alguien se casa, por ejemplo, cuando la gente le pregunta, ¿por qué te casás? Bueno, nadie saca una cuenta matemática. Uno dice, me caso con tal persona porque pesa tanto, porque el color de pelo es de tal forma o de tal manera, o porque su cuerpo está compuesto, no sé, de este tipo de química o lo que sea. Son razones experienciales, subjetivas, que tienen mucho valor. Tanto valor como para llevar a una persona a tomar una decisión tan importante. ¿Cuáles son algunas objetivas o experienciales? Por ejemplo, ver la obra de Dios en otras personas. Muchos nos acercamos a la fe a través del testimonio de otros, o captar la verdad en las enseñanzas de Jesús. Empiezo a vivir lo que Cristo me enseña y empiezo a experimentar una plenitud, una altura de vida todavía más grande. O experiencias interiores donde tengo como un sentido de Dios. Soy tocado, hay un autor, el Kiko Argüello, que dice que somos tocados como por la sustancia de Dios. Cuando personas, y en estos 2000 años de cristianismo son millones, hemos experimentado de alguna manera la presencia, la amistad, el poder, la reconciliación, los frutos de Dios en nuestra vida. También pueden ser experiencias personales, por ejemplo, de experimentar la insatisfacción del mundo. Hoy en día es muy fuerte esto también. Tengo todo y parece que está todo bien y sin embargo hay algo que falta o hay algo que no termina de llenar mi corazón. Son subjetivas. Entonces, ¿cuál es el planteo de Newman? Resumiendo todas las probabilidades antecedentes. No hay una razón, no hay un argumento, no hay una demostración por el cual accedemos al acto de fe, sino que es un conjunto subjetivos y objetivos de probabilidades antecedentes que nos llevan a adherir al Señor y que nos lleva a que nuestro acto de fe es razonable. Es más, nos llevan a considerar que es más razonable creer en Dios que no creer en Dios. Pienso que esto es especialmente cierto con respecto a todos los argumentos racionales. Muchas veces nosotros los cristianos nos sentimos que tenemos que defender la existencia de Dios, pero también no es fácil sostener racionalmente la no existencia de Dios. Por ejemplo, en todas estas cosas, desde el orden que existe en el mundo, desde el ser humano. Es decir, hay que incurrir en muchísima creatividad y muchísimas teorías que mi experiencia por lo menos es que no cierran del todo para poder afirmar la irracionalidad de la fe. Y Newman dice también que el ser humano tiene un sentido interior que fue puesto por Dios, él le llama sentido ilativo, que es ese sentido interior que permite acumular o reunir cada uno de esas probabilidades antecedentes que se dan de manera racional o de manera experiencial en nuestra vida. Si tenemos como capacidad de decodificar cada una de estas cosas y de unirlas para que nos lleven a una decisión, en este caso el acto de la fe. Fíjense cómo lo expresa Newman. El Creador ha querido que en matemática lleguemos a la certidumbre por rígida demostración y en la investigación religiosa por acumulación de probabilidades. Si cooperamos con Él, nos concede una certidumbre que sobrepuja la fuerza lógica de nuestras conclusiones. Es decir, a través de este camino somos capaces de llegar a una certeza muy fuerte, una certeza mucho más fuerte de la que existen en otros ámbitos de la vida. Podemos adherir con muchísima convicción. Esto se ve clarísimamente, por ejemplo, en el testimonio de los mártires o en la gente de fe en serio. No es algo en lo cual, puestos a prueba, enseguidamente son capaces de largarse y de desentenderse, sino que uno siente que es algo real. Y en el caso del mártir es clarísimo, tan real que hasta entrego mi sangre para afirmar la verdad de aquello en lo cual creo. Y lo segundo que está muy bueno de esta cita que recién leíamos es que expone cuál es la actitud entonces del ser humano frente a esa acumulación de probabilidades antecedentes. Dice Newman, si cooperamos. Entonces la fe no pasa por una especie de esfuerzo, de cerrazón o de obstinación, sino que pasa más bien por una actitud de apertura, como de cooperación, de captar la totalidad de la realidad, de dejarme hablar por la plenitud de todos esos argumentos racionales, tenerlos en cuenta, validarlos, pesarlos, sopesarlos interiormente y también tener en cuenta todo el peso de la experiencia personal
en una obra autobiográfica que se llama Perder y Ganar, donde Newman básicamente relata su camino de conversión primero y después de conversión a la Iglesia Católica. Él describe un diálogo que está excelente entre un joven que está como, se siente que está a punto de dar el paso de la fe, y de un sacerdote. Ya estaba todo preparado, ya todas las probabilidades antecedentes apuntaban hacia ahí. Y le pregunta, ¿no tendría que esperar un poco más? Fíjense la respuesta del sacerdote. Es que no va a ver más claro. Antes de convertirse no puede ver más claro. La luz es como la recompensa de los que por un acto de voluntad, por el dictado de la prudencia y de la razón, abrazan la verdad en ese punto en que la naturaleza se encoge como un cobarde. No llega. Hay que aventurarse. Antes de la conversión la fe es una aventura, después es un don. Se acerca uno a la iglesia por el camino de la razón, pero para entrar dentro hay que seguir la luz del Espíritu. Es una imagen espectacular porque muestra cómo la razón te lleva como hasta el umbral de la fe. Te lleva hasta ahí, pero no te obliga o no se impone, sino que en última instancia hay que aventurarse. Hay que dar ese paso que es un paso de nuestra propia libertad, que es un paso muy humano, muy personal y un paso que implica también el amor y la confianza. ¿Sí? Dios ha querido que a la fe lleguemos también de esta manera, a través de una decisión personal. Resumiendo todo lo dicho anteriormente, fíjense qué bien lo describe y lo define Newman. El cristianismo se dirige a personas apelando a su entendimiento e imaginación y crea una certeza de su verdad por medio de argumentos que son demasiado variados para que puedan enumerarse, demasiado profundos y personales para que puedan expresarse con palabras, demasiado poderosos y convergentes para que puedan refutarse. Si quieren, para simplemente hacer el anclaje de esta realidad, siempre ayuda bajarlo a la vida de las personas. Hay una gran obra dentro del cristianismo que son las Confesiones de San Agustín, donde básicamente él relata todo su camino a la fe. Y me gustaría, a modo sintético, pero les voy a ir enumerando todo lo que fueron las probabilidades antecedentes en el caso de Agustín para que lo veamos cómo funciona de manera concreta. Todas las influencias que él recibió, él se convierte a los 33 años, después de un camino largo de búsqueda, como 12 años yendo y viniendo, metido primero en vida muy desordenada, después una vida intelectual activa, buscando la verdad entre idas y venidas, cómo esas influencias lo ayudaron y finalmente a dar ese acto de fe. Algunas, enumero rápido. Primero su madre. La santidad de su madre fue sin duda algo que Agustín desde siempre lo cuestionó. La coherencia de vida, el amor que tenía su madre, y su madre justamente era cristiana, Santa Mónica, y podemos agregar las oraciones también de la madre. En segundo lugar, Agustín relata en las Confesiones el bien que le hizo un libro de Cicerón llamado Hortensio, donde ahí fue la primera vez donde él se dio cuenta que la felicidad no estaba en las cosas pasajeras de la vida. Vieron cómo a veces un buen libro te puede marcar la vida, abrir la cabeza y llevar a la fe. En tercer lugar, lo que les decía de la desilusión del mundo. Agustín era una persona inteligentísima, se había preparado mucho, enseñaba retórica en Roma, pero empezó a darse cuenta que la gente antes de llegar a fin de mes, antes de llegar al fin del semestre, se iba, porque no querían pagarle. Y también que muchas personas que estaban menos capacitadas que él llegaban a puestos mejores. Eso va produciendo en él como una especie de desilusión del mundo. Como tanto buscar, tanto luchar, poner toda mi vida en algo que al final prometía mucho pero termina dando poco. También menciona la filosofía de Platón como un camino para vencer el maniqueísmo, que es esa teoría que pone el bien y el mal en el mismo plano, una especie de lucha continua tipo yin-yang entre el bien y el mal. Ese libro y el pensamiento de Platón lo ayudó a acercarse a la verdad del cristianismo incluso antes de ser cristiano. Y después algunas más personales. Él habla del testimonio de Simpliciano, que era un sacerdote que lo acompañó, que lo fue llevando, guiando paso a paso, tuvo una influencia tremenda en él. También la conversión de Victorino,
un gran retórico, un gran profesor en Roma, todo el mundo lo respetaba y en un determinado momento se convirtió. Entonces todo ese mundo académico de Roma de golpe estaba asombrado que alguien tan inteligente y con tanta profundidad se había hecho cristiano, empezó a remover el piso a unos cuantos y Agustín lo afecta personalmente, dice, che, mirá, este tipo es pensante y se hizo cristiano, algo más debe haber. También habla Agustín ahí de una visita de un hombre que se llama Ponciano, donde le empieza a relatar las conversiones que estaban sucediendo en África. Recuerden, todavía eso todo estaba unido a través del Imperio Romano, y gente, a través del testimonio de San Antonio y de esa obra de San Atanasio, donde relata su vida de este gran monje del desierto, habían empezado a abrazar la fe con una fuerza, con una radicalidad, y se estaban yendo al desierto, y se estaban entregando a Dios, y estaban dando ese paso que Agustín iba y venía y no terminaba de dar. Y Agustín, enojado consigo mismo, y ante esta situación de que había mucha gente que se estaba convirtiendo a Dios, dice lo siguiente: se levantan los indoctos, es decir, los poco estudiados, poco cultivados, conquistan el cielo y ahí tienes, nosotros con toda nuestra ciencia, pero sin corazón, nos revolcamos en la carne y en la sangre. Se duele Agustín de que él seguía ahí revolcándose en la carne y sin poder dar el paso a la fe, cuando gente más humilde y más sencilla la estaba dando. Y por último, creo que todos conocemos ese acto de la gracia final. Agustín escucha a ese niño que empieza a cantar, toma y lee, toma la palabra de Dios, la carta a los romanos, donde básicamente dice, basta de esa vida desenfrenada, de esa vida de pecado, revestite de Jesucristo y comenzá una vida nueva. E interiormente Agustín sintió el impacto de la gracia, la obra de Dios en su corazón que marcó el comienzo de la vida nueva en Agustín y ese acto de fe. Bueno, está muy bueno verlo en una persona, lo dije muy sintéticamente, pero creo que cada uno de nosotros también podemos pensar de manera personal también cuáles son esas probabilidades antecedentes que nos han ido llevando a nuestra fe, que como dice Newman, de esta manera no solamente no es irracional, sino que es plenamente razonable y es plenamente humano también. Les propongo ahora que puedan compartir, les voy a dejar un breve texto que en realidad es una recopilación de las citas recién utilizadas durante la charla para que les peguen una leída. Y en segundo lugar les dejo dos preguntas para compartir. En primer lugar, ¿qué destacás de este planteo de Newman acerca de la razonabilidad de la fe o cómo una persona llega al acto de fe? Y en segundo lugar, desde un plano más objetivo, ¿cuáles son los argumentos de la existencia de Dios que son más convincentes? Vieron que hablamos de los objetivos y de los subjetivos. Vamos a dejar los subjetivos para otro encuentro y ahora nos vamos a centrar en cuáles son esos argumentos objetivos. Mencioné el cosmológico, de la presencia de Dios en el hombre, la religiosidad del hombre. Bueno, ¿cuáles son los que vos encontrás más convincentes a la hora de pensar en la existencia de Dios?